Muy buenas tardes, queridos ecuatorianos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, periodistas, por darse aún el agrado de poderlos tener aquí todos como ecuatorianos, eso es lo importante. Ecuatorianos, en pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete. Lo he venido advirtiendo desde el inicio de la gestión y cuando me desterraron para que la vicepresidencia como institución desapareciera. Y obviamente no se encargue el poder, como lo he venido repitiendo varias veces, y se rompa el orden constitucional. Y ahora es una realidad. Esta brutal persecución tiene un solo objetivo, que es tomar por la fuerza el poder. En el mensaje a la nación que di en días pasados, cuando comuniqué al país mi disposición para cumplir con la obligación constitucional de reemplazar al presidente de la República conforme al artículo 146 de la Constitución de la República del Ecuador, pedí el compromiso y el apoyo de todas las entidades del Estado. Sin embargo, el país conoce que las lealtades ya no están hacia nosotros, el pueblo y su constitución, sino que al parecer ahora son leales a una persona. El presidente Noboa ha decidido por su cuenta no pedir licencia, de acuerdo al decreto 500. Y en lugar de atender a la ley, ha decidido nombrar como presidenta de la República a su secretaria. Claramente, esto le traerá consecuencias no solo políticas, sino legales, nacionales e internacionales. Las mentiras de un golpe de Estado, de que supuestamente me iba yo a tomar el gobierno a la fuerza, porque soy correísta, que iba a tumbar las puertas de Carondelet, se cayeron solas. Otra farsa más del que tiene la silla en Carondelet. Detrás de la vicepresidencia ecuatorianos y de esta mujer servidora, la vicepresidenta constitucional de la República, que no soy candidata, una vez más, no soy candidata. Detrás de mí está la ley y la constitución de la República que me ampara. Junto con el pueblo, que hoy el pueblo ecuatoriano exige justicia. Están acabando con la seguridad jurídica, con el Estado de Derecho, con el debido proceso y con independencia de la justicia, que hoy pretenden convertir más en un organismo del Ejecutivo. Lejos de asumir sus errores, porque ya el pueblo ecuatoriano lo ha señalado tantas veces, ya no es Verónica Abad. No se puede, pues, gobernar con vivezas criollas como lo pretenden ahora. Lejos de asumir esos errores, ahora son amenazantes, ahora son violentos, chantajistas, como lo han hecho con las juezas que se han atrevido a fallar el derecho por las causas justas de los ecuatorianos. Y las fuerzas políticas también hoy amenazadas dentro de la Asamblea Nacional. Es una vergüenza. Hoy se pretende gobernar con los decretos como si fueran literalmente una servilleta de cocina y con mentiras
de los asesores y ministros. Hoy escuché a un ex vicepresidente y en realidad esto tiene que estar al lado de nosotros todo el tiempo, como gobernantes serios, decentes, que aman su patria, que aman el orden, la justicia, que aman en realidad el querer hacer acciones por un pueblo. Se ha roto el orden constitucional. El presidente y su gabinete de improvisados han violado la Constitución una y otra vez y están dando un golpe de Estado letal para la historia democrática del Ecuador. Apenas 45 años nos hemos librado de la esclavitud y queremos regresar a ese mismo lugar. Todo esto se ha propiciado por un hombre misógino, débil, lleno de miedos y de traumas. Porque ya le tenemos como un dictador. Algunos le hacen el juego, lo aplauden, quieren justificar esas acciones que los ecuatorianos no estamos dispuestos a tolerar. Ahora ellos, yo les digo, háganse cargo, como me han dicho siempre a mí. Ahora ustedes háganse cargo de aquella persona que está completamente equivocada y de esas decisiones no pueden tolerar. Yo he hecho mi parte, ecuatorianos. Un año he resistido contra toda la fuerza del Estado y los golpes que me han dado, judicializándome por cada segundo y por cada farsa y mentira hecha contra mi vida, mi familia, mi hijo, mis colaboradores. Sin pruebas, sin argumento alguno, y lo siguen haciendo. Yo estoy preparada para reemplazar al presidente en democracia y conforme a la Constitución. Pero me han impedido por la fuerza asumir inclusive mi despacho vicepresidencial. Pusieron vallas en la puerta de la vicepresidencia y militares para impedir mi entrada, teniendo la sentencia de una juez que les ordenaba. Hay un proceso de selección ahí que está activo y que hemos actuado conforme a la legalidad y a la ley. Hasta el día de hoy está el vallado y al parecer, como un emperador mandó empapelar con los decretos la entrada. Qué falta de amor por nuestras insignias republicanas y democráticas, como es la institución precede a la vicepresidencia de la República. Se me ha prohibido el acceso físico, obviamente, y a cualquier forma para ejecutar mis funciones como vicepresidenta. En este momento, el gobierno es responsabilidad de ustedes, ecuatorianos, de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, del CNE y autoridades de control. Ustedes están obligados a impedir esta escala dictatorial. Tienen que accionar. Ustedes saben exactamente qué es lo que les compete dentro de la Constitución, cómo funciona. Se me ha querido vincular con toda clase de irregularidades, supuestamente para atentar contra el presidente. Me han llamado golpista, conspiradora, corrupta y tantos otros agravios que han afectado mi honra, mi familia, creando un enemigo imaginario para que funcione como distractor, cuando en realidad mi única función propia es reemplazar al presidente. Sin embargo, el domingo pasado, Quito amaneció cercado y alambrado, con miles de militares y policías preparados para atacarme si me aparecía por ahí, bajo el pretexto de impedir un supuesto golpe de Estado. Una vez más, porque cada vez
que el pueblo ecuatoriano busca la justicia ante el caso vicepresidencial, enseguida arma el berrinche del golpe de Estado, ¿no? Y ahora ya sabemos, porque, ojo, ecuatorianos, ya sabemos de dónde salen las fuentes de estos medios aparentemente de comunicación, en donde con inteligencia artificial levantan una campaña apenas en horas con el dinero de los ecuatorianos, con el único propósito de terminar con la moral y la integridad y la honra de las personas, así como lo quisieron hacer con los niños. Es exactamente igual lo que han hecho con mi vida, con mi hijo, con mi familia. Así lo están haciendo con las jueces. No es un caso aislado. Así que bajo el pretexto de impedir este supuesto golpe de Estado, que nunca ha existido, la historia les va a juzgar por eso. También debe tener claro el presidente de la República y los ecuatorianos sobre todo, jamás voy a enfrentar pueblo contra pueblo. Peor, ponerlos a merced de una cúpula irresponsable que ya sabemos a quién es obediente y no a la Constitución de la República. Esto ya no es un tema de Verónica Val, ecuatorianos. No es un capricho. No es que estoy ansiosa del poder. Es un tema de Estado muy grave. Por demás grave, mientras tanto, que van a hacer ustedes las 4 funciones restantes, es la pregunta de todos los ecuatorianos y la mía como vicepresidenta constitucional de la República. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer con estos que atropellan todos nuestros derechos? ¿Qué van a hacer los directos perjudicados? Es decir, los 15 candidatos que están siendo perjudicados en este momento. Y ustedes, los electores, ¿qué tienen detrás? Algunos han tomado, y hemos visto el pueblo ecuatoriano que se ha tomado acciones. Por el resto, ¿qué es lo que hace? Esto es una responsabilidad de toda una nación. Atentar a su libertad y su democracia. No se equivoque. No se equivoque, señor Daniel Noboa, no se equivoque. No juegue con el pueblo. Es la segunda vez que llamo su atención con lo mismo. No se burle de nosotros, porque esta grave conmoción y el caos legal político que vive el Ecuador no lo merecemos los ecuatorianos. Ejercer todas las acciones que por mi parte correspondan, pero esto va mucho más allá del atropello de los derechos personales de la vicepresidenta. Este es un tema de democracia en juego por los intereses del poder económico que están detrás de todo. Debemos evitar el enfrentamiento y generar más caos, como lo quiere hacer el presidente, y reconsidere y corrija sus errores. Debe corregir sus errores, señor presidente. Nos están llevando al caos. A la comunidad internacional y a periodistas que sé que están aquí de la comunidad internacional. Les digo con claridad, Ecuador se encuentra soportando un golpe de Estado orquestado por el mismo gobierno. Esto afecta no solo a nuestra república, sino a la estabilidad regional. Las acciones temerarias y arbitrarias, los crímenes contra los inocentes que estamos viviendo representan un riesgo para la paz social y la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos. Si permitimos que estas violaciones continúen, seremos lamentablemente un ejemplo
de autoritarismo, discriminación y violencia política en pleno siglo XXI. Hago un llamado urgente para que en el marco de las leyes internacionales se active la Carta Democrática, por lo que solicito la asistencia de la Organización de Estados Americanos para preservar la institucionalidad democrática, puesto que este acto dictatorial que hoy, 9 de enero, que vivimos los ecuatorianos, pone en riesgo nuestro proceso político. Tenemos que ser responsables, todos los actores de la sociedad, porque mañana nuestros hijos nos van a juzgar. Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Por favor, solicitamos levantar la mano a los medios que tengan preguntas. Por favor. Vamos a dar solamente 5 minutos, veo que hay demasiadas preguntas. Entonces vamos a dar 5 minutos, por favor, preguntas concretas. Señora vicepresidenta, durante toda esta rueda de prensa, usted se ha manifestado diciendo que hay sedición, que hay un golpe de Estado, que el presidente se ha declarado dictador. La pregunta concreta es, ¿con qué respaldo? ¿Es con la cúpula? Pregunto si es la cúpula militar la que lo está respaldando al presidente de la República para este golpe de Estado. Bueno, esas preguntas tienen que hacerlas al presidente de la República en primer lugar. Segundo, todos los ecuatorianos somos testigos de sus comunicados como fuerzas públicas. Creo que no tengo nada más que decir, es lo que ya acabo de expresar dentro de mi La fuerza comunidad. pública apoya al presidente de la República. Es una pregunta por periodista. Por favor, identifícate. Buenas tardes, presidenta. Mi nombre es Morena Chancolista, de Medio Tarata. Mi pregunta es, después Perdón, ¿tu nombre? Moraima. Gracias. Bueno, después del decreto 500 en el que establecía que usted debía irse a Turquía como colaboradora para las relaciones económicas entre Turquía y Ecuador. En ese sentido, usted no está en Turquía, por lo que fue removida de su cargo y ahora está otra vicepresidenta a cargo. En ese sentido, ¿nos podría explicar que usted dice que es muy respetuosa de la Constitución? Sin embargo, pues no acató la orden del presidente. Ok, gracias. Vuelvo a repetir. Lo haré el momento que me abran las puertas de la vicepresidencia, cuando los militares se retiren, cuando pueda despachar desde la oficina vicepresidencial para dar lugar al defensor. Mientras tanto, no puedo hacer nada. Por favor, un momentito. El compañero de Coavisa. Sí, buenas tardes. Creo que por acá, Francisco. Hola, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha mencionado varias cosas, pero ha tocado varios temas en referencia a lo que se puede hacer o que ciertos organismos deben hacer. Ha mencionado, entre otros, a la Corte Constitucional y llama también a organismos internacionales. En la práctica parece ser que su discurso, señora vicepresidenta, también deja las cosas en los hechos consumados, como que en la práctica tampoco hay algo concreto que puedan hacer los organismos, que puedan hacer las instituciones, o que tal vez pueda hacer usted misma para lo que ha dicho, hacer respetar la Constitución. Me queda esa impresión, señora vicepresidenta. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero, lo dije muy claro, que este ya no es un problema de Verónica Abad como vicepresidenta. Es decir, ¿cree usted que yo me puedo enfrentar a 3,000 militares sola? No. Eso esperaba, obviamente, el señor Daniel Noboa y su gabinete. Es por eso que digo que jamás podría yo hacer que el pueblo se enfrente con el pueblo. Y peor, arriesgar la vida ante personas que sabemos que tienen órdenes, malas órdenes, contra aquellos que quieren defender la libertad y su derecho, claro, de expresarse libremente
y protestar libremente. Eso tiene nuestra Constitución. Y por esa misma razón no podría hacerlo solo. Este es un problema de país. Por lo tanto, las diferentes instituciones del Ecuador tienen que responder. Mis acciones claras están establecidas ante la Fiscalía Nacional, es de conocimiento público, ante una Corte Constitucional, que es de conocimiento público. Ahora, el ente electoral tiene que hacer su parte y su asamblea también ya ha emitido un comunicado claramente expresando lo que tiene que hacer como una asamblea nacional. Este es un Estado de Derecho. Vamos muy por lejos que una vicepresidenta sea dictatorial. No espere que haga algo violento, jamás. Siempre lo haré dentro de la normativa, de la ley y en nombre de la paz de los ecuatorianos. ¡Bravo! Muchas gracias, Francisco. Señora vicepresidenta, Daniel Ocaña, de Medio Digital. ¿Qué decir? Han circulado videos y acusaciones de un supuesto audio filtrado de su abogado en el que se habla de un presunto reparto de las instituciones del Estado y según lo que se dice en el video, que es también un golpe de Estado desde su parte. ¿Qué decir ante eso? La vicepresidenta primeramente ha sido alejada de sus funciones desde el inicio de este gobierno. No he sido parte porque nunca he tomado decisión alguna y la capacidad de funcionamiento de la vicepresidencia fue atacada desde el inicio, sin capacidad de poder hacer nada ni tener nada. La vicepresidencia no maneja contratos, la vicepresidencia no maneja absolutamente nada dentro del Ejecutivo. Así que todo lo que puedan construir no es nada más una farsa más, con el único motivo de que los ecuatorianos dispersen su atención de los verdaderos problemas del Ecuador, como es, por ejemplo, la pobreza que tiene, sus contratos familiares y personales que salen a la luz cada momento, tomándose como su patrimonio lo que pertenece a los ecuatorianos. Eso es lo que quieren tapar a los ecuatorianos con todas las mentirillas que se levantan. Y esto que lamentable que sea, en realidad, los mismos ministros de este gobierno. Vicepresidenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Solamente es un tema de la confianza que se puede estar generando con respecto a todo lo que está pasando. Confianza desde el organismo electoral, la justicia, el legislativo, ejecutivo, todo. O sea, es un tema de que se está generando confianza a nivel nacional. Las personas pueden confiar en las instituciones con todo lo que está pasando en este momento y sobre todo también el hinchamiento mediático que usted ha tenido. Usted lo acaba de mencionar, de medios que son en verdad agencias de comunicación. Entonces, ¿cómo podremos tener un tema de credibilidad ante todo lo que está pasando? En realidad, aquí las instituciones son las que tienen que encargarse de recuperar ante la sociedad ecuatoriana esa confianza. Es decir, ¿cómo lo recuperan? Haciendo lo correcto, actuando en derecho, en justicia y en verdad. Eso es lo que a nosotros nos da la confianza. Si el pueblo ecuatoriano desconfía es porque oscuramente no hacen lo que les corresponde hacer. Tenemos un TCE en este momento, que en el instante que ya arrancó un proceso electoral, debería estar aplicando todas las normativas como jueces. Es decir, no solamente en lo nacional se lo ha dicho, sino en lo internacional ya vemos que la independencia de las funciones está altamente cuestionada. Esto pasa con los jueces, no solo en el ámbito electoral. Ustedes acaban de ver lo que acaban de hacer con la jueza que falló hacia los niños y la jueza que falló hacia el derecho hacia el caso de la vicepresidenta. En realidad, si queremos que el Ecuador vuelva nuevamente a tener este puente de confianza con las instituciones, no ataquemos pues a la institucionalidad. Por eso he pedido que se active la Carta Democrática, porque son ellos los que velan para que este orden constitucional y sobre todo el resguardo institucional, que es lo único que soporta la democracia, pueda funcionar y ser resarcido. Gracias. Gracias. Vicepresidente Daniel Romero de Hola, Daniel. Consultarle después de lo que acaba de decir, efectivamente, ¿cuál será el siguiente paso que tomará? ¿Va a esperar? ¿Va a viajar a Turquía? Y otra pregunta ahí, ¿no cree que ya es momento de que el país conozca qué fue lo que originó la disputa o la pugna, o la ruptura más bien entre el presidente y la vicepresidenta? Perdón, eso sí, esa es una pregunta que ya le he respondido miles de veces. O sea, vuélvale a preguntar al presidente de la República por qué razón
tiene esta persecución atroz contra su vicepresidente. Segundo, hablé del tema de Turquía. Déjenme entrar a la vicepresidencia para poder hacer los pasos que tengo que hacer hacia Turquía. En este momento estoy en pleno derecho de mis funciones. Eso quiere decir que el reemplazo de la presidencia de la República tiene que darse porque eso es lo que manda la Constitución. No me invento nada. Gracias. Gracias. Buenas tardes, de Diario La Hora. Puntualmente quiero saber, ya que según el decreto de Novoa, a las 17 horas de hoy ya empezaría el encargo a la señora Kelly. ¿Qué va a hacer usted ahí principalmente ya con estas acciones? Queremos saber aclaraciones del siguiente paso. Los pasos ya los he dado. Tal vez va a ir a la presidencia. No, por supuesto, no me corresponde mientras ese delito se va, como acabo de decir, a consumar por la secretaria del señor presidente. Las actuaciones de las debidas instituciones tienen que operar. No soy yo. Esperará entonces. Por supuesto, porque estamos en un estado de derecho. Pero si así tiene que acontecer. Yo, de mi parte, en mis acciones, ya lo he hecho. Vicepresidenta, señora Gentil, solo una cosa. Por favor, se cree en el diario Universo. Vicepresidenta, el presidente en su decreto dice que usted ya ha abandonado el cargo, no dio cumplimiento a su decreto de investigación. En ese sentido, ¿usted está abandonando ese cargo o qué? ¿Cómo entender esa dualidad, ese dilema, por favor? No hay mucho que entender, Sujei. La Asamblea acaba de hacer un pronunciamiento porque yo pedí una certificación para que justamente la mentira del señor de la Gasca pueda mirar el pueblo ecuatoriano. No he pedido, no hay ausencia, no he dejado mis funciones, no hay una renuncia, todo lo que se inventan para que el pueblo ecuatoriano pueda creer que yo he abandonado un cargo. No es así. Les ruego, por favor, que acaben de ver el documento que es público. Puedan leer exactamente sobre mis vacaciones, que sí lo pedí, porque soy una respetuosa de la ley de las instituciones, que dice que no lo he pedido, es falso, y la Asamblea Nacional con número de documentación lo acaba de dar. Así que fuera muy bueno que lo puedan obtener porque es un documento público. Señora vicepresidenta de Visionario. Le voy a dar, perdón, el número Sujei, ¿cierto?, del oficio con el que ahora se pronunció el secretario de la Asamblea Nacional. Es el número ANSG 2025-0006-O mayúscula, emitida el 8 de enero del 2025 en respuesta al oficio que yo envié, el número 007 MBAR B pequeña PR OF 2025. Muchas gracias. La última pregunta, por favor, visionarios. Denise Salazar, del medio digital Visionarias. Usted acaba de decir que usted solicitó legalmente sus condiciones. ¿A quién la solicitó y quién autorizó estar en ese periodo de vacancia? La ley me faculta el poder avisar a la Asamblea Nacional, lo he hecho, y es usted una documentación legal hacia la Asamblea Nacional, hacia su presidenta, ¿no es cierto? Y en ese documento que le acabo de leer, por favor, si lo puede leer, está escrito con especificidad, como lo pedí las vacaciones. Muchas gracias, compañeros. Qué pena. Estamos con A ver, Una pregunta que me gustaría hacer. a ver, la calle, la última, perdón. Sí, Perito. En realidad, yo solo quisiera saber cuál va a ser su situación a partir de ahora y qué va a pasar con el resguardo militar. Bien, tengo entendido que el gobierno aparentemente le suspendió las funciones, pero ¿qué va a pasar con usted en este caso? es que el gobierno no puede quitarme las funciones. Las funciones me puede retirar la Asamblea Nacional. Y le acabo de repetir, en el documento que acabo de señalar, sigo en plenas funciones. Quiere decir que soy la vicepresidenta, la única vicepresidenta de la República. No existen dos, no existen tres. Hay una vicepresidenta de la República, la que tiene que reemplazar al presidente en el momento que pida en la licencia que está obligado a hacerlo. Muchas gracias.